papá tiene otra novia, fue lo que dijo mi hijo pequeño delante de toda la familia, y mi reacción dejó a todos en shock. Me llamo Mónica. Y durante muchos años creí que mi vida era exactamente como debía ser. Vivíamos en Ávila, una ciudad tranquila, de esas que hacen que el tiempo parezca ir más lento. Las murallas históricas, el sonido de las campanas a lo lejos, los vecinos que sabían más de tu vida que tú misma, todo era parte de la rutina. Mi marido, Julián, era un hombre serio, práctico, con esa manera contenida que a veces podía confundirse con frialdad, pero que, con el tiempo, aprendí a aceptar. Llevábamos 7 años casados. Y teníamos un hijo, Miguel, que cumplió 4 años ese verano. Julián siempre fue el proveedor. Pagaba las cuentas, se ocupaba de los asuntos de la casa, y se aseguraba, de vez en cuando, de recordarme que yo nunca había tenido que trabajar. Al principio, eso me sonaba como un regalo. Pero, con los años, se volvió una carga. Una deuda silenciosa. Mientras él salía temprano y volvía tarde, yo cuidaba de la casa, de nuestro hijo, de la rutina. Lavaba, cocinaba, recogía a Miguel en la escuela, pasaba horas supervisando tareas simples como caligrafía y recortes, y sonreía. Era lo que se esperaba de mí. Y yo me repetía que eso era amor, que así era el matrimonio, que no todos serían flores. Pero había días en los que la frustración era más fuerte. Esa sensación de ser secundaria en mi propia vida, de ver pasar el tiempo sin dejar huellas mías en el mundo, sin independencia, sin logros que fueran solo míos. A veces pensaba en volver a estudiar, en intentar algo por mí misma. Pero bastaba mirar a Julián, y recordar que él sostenía todo, para que el pensamiento desapareciera. A pesar de eso, yo creía que teníamos una base sólida. Después de todo, no discutíamos con frecuencia. Las conversaciones eran prácticas, directas, y hasta los silencios parecían parte del entendimiento que compartíamos. No era un matrimonio apasionado, pero era estable. Era suficiente, o al menos, yo me convencía de ello. Repetía eso como un mantra en los días malos: está todo bien. Tenemos una familia. Tenemos estabilidad. Miguel era mi ancla. Un niño curioso, dulce, siempre con las mejillas manchadas de pintura y los calcetines cambiados. Cuando me abrazaba, sentía que, aunque no tuviera grandes logros, estaba haciendo algo bien. Fue una tarde cualquiera. Ya había recogido a Miguel de la escuela y, como Julián avisó que llegaría más tarde, decidí aprovechar para limpiar el coche. Siempre dejaba un desorden en el asiento trasero, recibos, envoltorios, juguetes olvidados. Nada fuera de lo común. Hasta que abrí la guantera. Allí, entre manuales y papeles arrugados, había un pintalabios. Usado. De un tono que nunca compré, ni usaría. Por impulso, abrí la tapa. La barra gastada indicaba que no era nuevo, y que, sin duda, no era mío. Me quedé quieta un instante, como si mi cerebro se negara a procesar la información. La garganta se me secó, y una especie de escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la guantera. Pero ya era tarde. Seguí limpiando por fuera, casi en automático. Al mover el asiento del copiloto, encontré algo aún más difícil de ignorar: unas medias enrolladas, casi escondidas bajo la alfombra. Las olí, como si eso pudiera darme una respuesta distinta a la que mi estómago ya conocía. Tampoco eran mías. Nunca lo fueron. Me quedé agachada allí, sintiendo un calor extraño subir por el rostro. Intenté encontrar una explicación lógica, pero no la había. Yo lo sabía. Y aún así, no fui capaz de decir nada. Esa noche, cuando Julián llegó, ya me había duchado, cenado y acostado a Miguel. Él entró como siempre, quejándose del tráfico, pidiéndome un vaso de vino. Y yo se lo serví. En silencio. Nos sentamos lado a lado en el sofá unos minutos. Tomó el celular, sonrió a la pantalla y luego apagó la luz diciendo que estaba cansado. En la oscuridad, me di la vuelta y lloré en silencio. Mi corazón latía acelerado, pero era por miedo. Miedo a lo que pasaría si lo confrontaba. Miedo a quedarme sin rumbo, sin casa, sin dirección. No tenía dinero.
ni familia cerca. No tenía un plan. Y, sobre todo, no quería ver sufrir a Miguel. Era tan pequeño. ¿Cómo explicarle a un niño que el mundo seguro que conocía no era tan seguro así? No dormí. Pasé la madrugada en vela, escuchando la respiración lenta del hombre que dormía a mi lado. Un hombre que me engañaba, y dormía en paz. En los días siguientes, nada cambió por fuera. Yo seguía haciendo todo como siempre. Pero por dentro, había un cansancio nuevo. La rutina se volvía más pesada. Incluso las pequeñas alegrías con Miguel venían teñidas de tristeza. Y en medio de ese silencio, empezó a crecer un pensamiento, la idea de irme de allí. No de inmediato. No con escándalo. Pero con dignidad. Empezar desde cero, si era necesario. Incluso con miedo. Incluso sola. Todavía no tenía un plan, pero ya tenía un deseo. Un impulso discreto, pero firme, de no aceptar aquello como el final del camino. La farsa se volvió mi escudo. La tristeza, mi compañía constante. Y dentro de mí, el coraje daba sus primeros pasos, despacio. Después de esa noche, ya no había vuelta atrás. Yo sabía lo que Julián escondía, y aunque el silencio era mi protección, también se había convertido en prisión. Despertar cada día con la certeza de la traición y aún así sonreírle a Miguel como si todo estuviera bien, era asfixiante. Pero también sabía que no podía seguir quieta. Algo en mí ya estaba en movimiento, aunque nadie lo viera. Le pedí dinero prestado a mi hermana, Clara. No le conté los detalles, solo le dije que necesitaba hacer un curso. No hizo preguntas. Me transfirió el dinero ese mismo día y me deseó fuerza. Fue la primera vez que me sentí cuidada en mucho tiempo. Me inscribí en un curso técnico de enfermería, nada glamuroso, pero práctico, directo y con posibilidades reales de empleo. Necesitaba algo así. Algo que me sacara de la estancación. Las clases eran todas las mañanas. Aprovechaba mientras Miguel estaba en la escuela. Tomaba el autobús temprano, con las manos frías y un cuaderno nuevo en la mochila, sentándome en el fondo del aula como quien no quiere ser vista. No contaba a nadie del grupo lo que vivía en casa. Allí, era solo una mujer más tratando de levantarse. Volver a estudiar después de tantos años fue más difícil de lo que imaginé. Biología, farmacología, procedimientos técnicos, parecía que tenía que reaprenderlo todo desde cero. Y aún así, había algo reconfortante en sentirme útil. Sentir que mi mente aún funcionaba, que mi tiempo podía ser usado para algo más que limpiar juguetes y doblar ropa. Por la tarde, volvía a casa, fingía naturalidad. Jugaba con Miguel en la alfombra de la sala, calentaba la cena, me reía de sus historias, aunque los ojos me ardieran de sueño. Cuando Julián llegaba, yo ya había pasado el día entero controlando el rostro para no dejar escapar nada. A veces venía callado. Otras, más simpático, preguntando por mi día, y yo respondía con frases vagas. Ya no podía mirarlo a los ojos. Cada sonrisa que él daba parecía más falsa que la anterior. Y cada vez que su celular sonaba, yo me congelaba. No era raro que saliera al pasillo para contestar. Y cuando volvía, decía que era el jefe o un compañero de la oficina. Pero yo ya no fingía creerle. Solo fingía que no lo veía. Pasé a llorar escondida en el baño. Dejaba correr el agua para amortiguar el sonido. A veces me sentaba en el suelo, con la toalla enrollada en el cuerpo, sintiendo el peso de la soledad. Estaba rodeada de gente, pero más sola que nunca. Y aún así, todos los días me levantaba y asistía al curso. Era la única parte de mi vida que me hacía sentir viva. La mentira se volvió rutina. No solo la suya. La mía también. Mentía cuando decía que estaba bien, cuando sonreía a la vecina, cuando ayudaba a Miguel a ponerse el uniforme de la escuela diciéndole que su papá era un héroe. Mentía para mantener todo en pie. Pero por dentro, algo crecía. Pequeño, casi imperceptible. Una rabia silenciosa, una fuerza bruta disfrazada de paciencia. Y aunque me sintiera exhausta, seguía. Cada mañana en el curso era un paso más.
Un ladrillo en la base de mi salida. Aún no sabía cuándo, ni cómo. Pero sabía que, si paraba, no me quedaría nada más que esa farsa. Y la farsa, por más que me protegiera, me estaba matando un poco cada día. Aquella tarde empezó como tantas otras. El cielo estaba nublado, y Miguel insistió en jugar en el parque, incluso bajo una llovizna fina. Yo, sin fuerzas para discutir, lo dejé. Corrió feliz entre los charcos y el tobogán mojado, ajeno al mundo que se derrumbaba dentro de mí. Me senté en un banco de madera húmedo, sosteniendo el paraguas con una mano y tratando de contener las lágrimas con la otra. Ya no valía la pena fingir ante mí misma. Estaba agotada. Por fuera, funcionaba como una máquina. Por dentro, me arrastraba. Era como si cada parte de mi vida estuviera sostenida con cinta adhesiva, a punto de deshacerse con el menor soplo. Yolanda apareció de sorpresa. Mi amiga de la infancia, una de las pocas que resistieron al tiempo y a la distancia que impuso el matrimonio. Traía una bolsa en la mano y una expresión cansada, pero cálida. Traje churros, dijo, sentándose a mi lado como si ya supiera. No hablamos durante unos minutos. Solo observamos a Miguel girando bajo la lluvia, riendo solo. El sonido de su risa me atravesaba con una mezcla de alegría y culpa. ¿Cómo podía querer irme de un hogar que también era el suyo? Estás distinta, comentó ella, mirándome de reojo. Estás apagada, Mónica. No pareces tú. Intenté sonreír, pero fallé. Los ojos se me llenaron de nuevo. A veces pienso que sería mejor aceptar, ¿sabes? Fingir que no veo nada. Que todo está bien. Las cosas funcionan, al menos por fuera. ¿No es suficiente? Yolanda no respondió de inmediato. Tomó un churro, mordió con calma, y solo entonces habló, con voz firme, no. No lo es. No naciste para ser la sombra de nadie. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No por duras, sino por verdaderas. Sombra. Eso era lo que me había convertido. Un reflejo débil de la mujer que un día fui. Dejé mis sueños en silencio tanto tiempo que casi me olvidé de ellos. Dejé que la vida siguiera un guión que yo no escribí. Tengo miedo, confesé, con la voz quebrada. Miedo de empezar de nuevo, de fracasar, de herir a Miguel. Miguel te lo va a agradecer, algún día. Por ver que su madre no se dejó apagar. Que tuvo coraje. Estás plantando eso en el ahora mismo. Cada vez que elegís no callarte. Lo dijo mirándome a los ojos, sin suavizar. No había juicio. Solo fuerza. La fuerza que yo ya no tenía, o creía no tener. Pero allí, sentada en ese banco mojado, rodeada de charcos y de un frío que se colaba por los huesos, una parte de mí despertó. No era grande. No era clara. Pero estaba viva. La semilla del coraje fue plantada con esa frase. No germinaría de inmediato. Pero estaba allí, enterrada en una tierra mojada y fértil de dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, recordé quién fui. Quién aún podía ser. Aquella tarde gris, entre churros húmedos y risas infantiles, entendí que aceptar lo poco nunca más sería suficiente. Era una de esas cenas obligatorias de sábado. Toda la familia de Julián reunida, como siempre, casa de sus padres, sala demasiado estrecha para tanto ego. La madre controlaba todo, desde la disposición de los platos hasta las conversaciones permitidas. Los hermanos hablaban alto, las cuñadas sonreían con falsedad, y yo hacía el papel de Mónica, la dedicada. La discreta. La esposa perfecta. La que sostiene todo en casa. Llevé una tarta salada, fingiendo entusiasmo. Estaba cansada, pero nadie allí lo notaba. O no les importaba. La mesa era larga, llena de fuentes y excesos, y todos hablaban al mismo tiempo, como si compitieran por ver quién alzaba más la voz. Julián parecía estar en su reino, y lo estaba, ¿no? Rodeado de gente que lo trataba como a un rey. El hijo exitoso, trabajador, padre ejemplar. Si supieran. Miguel se sentó entre Julián y yo, con la cara manchada de jugo y la servilleta haciendo más desorden que ayuda.
Estaba animado, riendo con los chistes del tío, comiendo sin medida, sin tener idea del peso que yo llevaba encima. Lo miraba y me preguntaba, ¿hasta cuándo podré seguir fingiendo? Entre brindis y brindis, empezaron los comentarios de siempre. Mónica, tienes suerte de tener un marido así. Julián es un hombre serio, dijo una de las cuñadas, levantando la copa como si hubiera descubierto oro. Suerte. Esa palabra me dio ganas de reír. Suerte era no haber tirado su celular por la ventana cuando vi ciertos mensajes. Sí, una bendición, respondí, con una sonrisa seca y atragantada. Fue en ese ambiente de hipocresía y postres que Miguel decidió, con su voz dulce y absolutamente sincera, soltar una bomba en la mesa. Papá tiene otra novia. Silencio. El tipo de silencio que no encaja con una mesa llena. Los platos se detuvieron en el aire, los tenedores se congelaron, las sonrisas murieron en los labios. Yo me quedé inmóvil, mirando a mi hijo como si acabara de contar que vio un ovni en el jardín. ¿Cómo, amor? Pregunté, intentando no temblar. Lo escuché hablando por teléfono. La llamó mi amor y dijo que la iba a ver otra vez. Julián rió. Una risa falsa, forzada, desesperada. Este niño ve demasiadas caricaturas. Qué gracioso, Julián, le respondí, con calma. Porque Miguel describió exactamente lo que vi en tu celular el mes pasado. ¿Coincidencia? ¿O tu amante también escribe guiones para Disney? Mi suegra me miró como si hubiera escupido sobre la Sagrada Familia. Los cuñados bajaron la vista. La prima hundió la cara en su copa de vino. Nadie sabía dónde meterse. Yo sí sabía. Estaba exactamente donde quería estar. Llevo meses tragándome tu mentira, Julián. Aguantando tu pose de marido fiel mientras escondes pintalabios, ropa interior y conversaciones en WhatsApp con nombre de pizzería. Él intentó hablar, pero yo ya lo había decidido, la palabra era mía. Hoy vine preparada para sonreír, fingir e irme como siempre. Pero Miguel me ahorró el esfuerzo. Y por él, por mí, por todo lo que he venido tragando en silencio, ya no voy a proteger tu imagen. Mónica, no aquí, susurró él, sudando. Aquí mismo. Porque fue aquí donde pasé años escuchando que eras un hombre de familia. Vamos a ver quién todavía lo cree después de esto. Miguel miraba confundido, sin entender la magnitud de lo que había dicho. Aún así, lo atraje hacia mí, con cariño. Él simplemente dijo la verdad. Algo que ningún adulto en esa mesa tuvo el coraje de hacer hasta ahora. Esa noche volví a casa en silencio. Miguel dormía en el asiento trasero, con la cabeza ladeada y la boca entreabierta. Ni se imaginaba lo que su pequeña frase en la cena había provocado. O tal vez sí lo imaginaba, a su manera infantil de entender el mundo sin saber explicarlo. Julián iba conduciendo. Su expresión era la de alguien que había recibido una bofetada y aún no sabía de dónde vino. Miraba la carretera, movía los dedos en el volante, respiraba hondo, y no decía nada. Por primera vez en meses, me gustó el silencio entre nosotros. Apenas entramos a casa, llevé a Miguel directo al cuarto. Se movió, murmuró algo, pero siguió durmiendo. Cuando volví a la sala, Julián ya estaba allí, parado en medio del cuarto, esperando. Parecía más pequeño. Perdido. Un hombre sin excusas. Mónica, mira, sé que me equivoqué. Pero la forma en que hablaste delante de mi familia, no, lo interrumpí, sin alzar la voz. No vamos a empezar por ahí. No se trata de cómo hablé. Se trata de lo que hiciste. Suspiró, se pasó la mano por el cabello. Cometí un error. Solo eso. ¿Solo eso? Repetí, mirándolo fijamente. Engañar a tu esposa. Repetidamente. Esconderlo. Mentir. Dejarme criando a nuestro hijo mientras compartías la cama con otra persona, ¿es solo eso? Estaba confundido, Mónica. Yo, no estabas confundido. Estabas cómodo. Confundido está quien tiene que tomar una decisión difícil. Tú estabas satisfecho, con tu familia por un lado y tu diversión por el otro.
Y yo en el medio, fingiendo que no veía. Intentó acercarse. Di un paso atrás. Fue simbólico. Fue suficiente. Ya no hace falta fingir, continué. Ni tú. Ni yo. Me miró, esperando alguna emoción. Un escándalo, tal vez. Una lágrima. Pero no había nada de eso. Solo había cansancio. Y una paz extraña, como la de quien ya no tiene nada que perder. No vuelvas más aquí. La frase salió clara, firme. No grité. No lloré. No temblé. Mónica, por favor, podemos hablar, resolver esto, esta es nuestra casa, nuestra familia, nuestra casa ahora es mía y de Miguel. Nuestra familia va a seguir existiendo. Pero tú ya no estás dentro de ella como antes. Y no voy a compartir más mi espacio con alguien que me despreció en silencio. Me miró durante largos segundos. Luego se sentó en el sofá, con las manos en el rostro, como si intentara despertar de una pesadilla que él mismo creó. No sé qué decir, entonces no digas nada. Quédate con el silencio. Siempre fuiste bueno en eso. Esa noche, se fue. Sin escándalo. Sin portazos. Simplemente se fue. Y yo me quedé. No lloré. No dudé. Me quedé. Arreglé el cuarto de Miguel, cerré las ventanas, apagué la luz de la sala. Hice todo como siempre. Pero algo era diferente. El ciclo se había cerrado. Y no con un grito, ni una pelea. Sino con la firmeza de quien ya no necesita pedir permiso para existir. Finalmente, la Mónica que yo recordaba empezó a volver. Él intentó regresar. Al día siguiente, al otro, y al otro también. Mandó mensajes, llamó, apareció en la puerta con los ojos rojos y la voz quebrada. Incluso llegó a llorar delante de Miguel, una escena que me dio más vergüenza ajena que pena. Repetía el repertorio clásico, cometí un error, no sabía lo que quería, la casa está vacía sin ustedes. Escuché todo sin conmoverme. Ya no era rabia, ni tristeza. Era una indiferencia nueva, limpia, como si él ya no tuviera más lugar dentro de mí. Como si el eco del dolor finalmente se hubiera apagado. Al tercer día, encontró su ropa doblada y apilada en la acera. Una bolsa plástica con zapatos, cinturones y la botella de whisky que él creía que yo no sabía que escondía detrás del armario. La cerradura ya estaba cambiada. Cuando tocó el timbre, ni siquiera me levanté. Miguel, desde el sofá, preguntó, ¿es papá? No, hijo. Solo es ruido. Él no volvió más. Yo, en cambio, fui volviendo. A mí. Terminé el curso técnico con honores. No porque fuera la mejor del grupo, no lo era. Sino porque fui la más determinada. Mientras los otros se quejaban de las pruebas, yo respiraba aliviada por tener un lugar donde poner mi energía. Recibí el certificado con la mano firme, como quien sostiene una nueva llave. Era más que un papel. Era un grito silencioso diciendo, yo puedo. Poco después, conseguí mi primer trabajo. Una clínica pequeña, rutina intensa, salario justo, pero era mío. Por primera vez en años, compré el pan de la mañana con mi propio dinero. Pagué la cuenta de la luz. Elegí qué ropa Miguel iba a usar sin tener que preguntar si podía gastar en eso. La libertad hacía ruido en los pequeños detalles. Lo más difícil era dormir. No por falta de cansancio, sino porque el silencio de la casa, sin la respiración de Julián a mi lado, parecía extrañamente liviano. Como si mi cuerpo aún no entendiera que podía relajarse. Con el tiempo, fui durmiendo mejor. Con la ventana abierta. Con el ventilador encendido. Sin miedo a ser juzgada. Miguel notó la diferencia antes que yo. ¿Estás más feliz, mamá? Sonreí. No había mejor explicación. La felicidad no llegó como fuegos artificiales. Llegó como un café caliente hecho por mí misma, como el alquiler pagado con esfuerzo, como una paz doméstica que ni siquiera sabía que existía. Julián todavía intentó contactarme de vez en cuando. Un mensaje en el cumpleaños de Miguel.
Una llamada ignorada en Navidad. Pero nunca más entró. Nunca más se sentó en el sofá. ¿Y lo más curioso? Nunca más tuvo el poder de herirme. Hoy, si me preguntan si fue difícil, digo que sí. Digo que dolió, que fue lento, que hubo días en que todo en mí quería volver atrás solo para no enfrentar lo nuevo. Pero también digo que valió la pena. Que mirarme al espejo y reconocer a la mujer que está allí, es libertad. Amar a alguien es hermoso. Pero amarse a una misma es el verdadero punto de partida. Y yo empecé. Tarde, tal vez. Pero empecé por mí. Y por elección. Ahora, respiro entera. Sin fingir. Sin muros. Solo yo. Y eso basta. Si te emocionó esta historia de coraje y nuevos comienzos, suscríbete al canal para acompañar más relatos impactantes como este. Aquí, cada historia tiene alma, y a veces, todo lo que necesitamos es oír que no estamos solos. Activa las notificaciones y hasta la próxima.